Hola, buenas tardes. Soy Gabriela Simonelli y en esta clase de Ciencia de los Materiales vamos a ver el tema de imperfecciones en cristales o defectos cristalinos. La clase pasada describimos la estructura de los sólidos cristalinos, en la que habíamos definido una estructura periódica sobre la que se ubicaban átomos o grupos de átomos. En ningún momento mencionamos que esa estructura periódica podía tener fallas o alteraciones a su periodicidad. Y bueno, en esta clase justamente lo que vamos a ver es qué tipos de alteraciones en la periodicidad se producen en los materiales y cómo afectan a sus propiedades. Entonces, el modelo de cristal perfecto puede utilizarse para el cálculo de varias propiedades que son insensibles a los detalles de la estructura. Eso, como ejemplo, digamos que ustedes ya vieron, la densidad, temperatura de fusión, coeficiente de expansión térmica, módulo de Young. La densidad es lo que calcularon en el práctico pasado y las otras propiedades están relacionadas, si se acuerdan, con el tipo de enlace y por lo tanto no tienen que ver con detalles de la estructura de los materiales. En cuanto al módulo de Young, acuérdense que las propiedades elásticas tienen que ver con el estiramiento de los enlaces y no con rotura de enlaces, y por eso, digamos, el módulo de Young está relacionado con los detalles de cómo es la energía de enlace. Bueno, los cristales reales se presentan con varios tipos de defectos. Lo que tenemos acá, por ejemplo, son defectos puntuales, defectos que están ubicados en un punto. Estos son defectos donores en un semiconductor, donde lo que se ve es la distribución de electrónica diferente en las cercanías de la impureza donora. También tenemos otro tipo de defectos que acá, lo vamos a mirar un poquito, pero después lo vamos a ver con detalle este tipo de defectos. Acá lo que tenemos, estas líneas en estas fotografías de microscopía de alta resolución, es microscopía electrónica de alta resolución, una técnica que se llama microscopía de transmisión, igual que las fotos de la primera transparencia. Estos son planos atómicos y esto es un corte del material, entonces estas que están acá representadas como líneas, lo mismo que estas, son planos atómicos, y si contamos los planos atómicos, acá tenemos 9 planos y acá tenemos en la misma cantidad, digamos en el mismo segmento tenemos menos cantidad de planos. Entonces por acá es como que desapareció o se generó un plano nuevo, y ese es otro tipo de defecto. Acá lo que tenemos son regiones del cristal, del material, que tienen diferentes orientaciones cristalinas, ¿no? O sea, si ustedes ven estas liñitas, ¿sí? Que representan una dirección cristalina, en esta región están en otra dirección, etc., ¿sí? O sea que esto no es un único cristal, sino que por más que pueda ser la misma estructura cristalina, las orientaciones son diferentes. Eso se llama granos. Y esto es una micrografía con un microscopio óptico, donde vemos que la luz es reflejada de diferentes maneras por diferentes partes del material, y eso es justamente porque hay diferentes orientaciones cristalinas en cada una de estas partes que reflejan la luz de una manera diferente. Esto lo que me representa es una superficie, ¿no? O sea, nosotros en nuestro modelo de cristal perfecto teníamos que el cristal era infinito, porque la periodicidad no se veía interrumpida nunca, pero ya el hecho de tener un límite en el material hace que la periodicidad se vea interrumpida, y la superficie del material es un defecto también cristalino. Entonces, en el sólido real, a diferencia del sólido cristalino ideal, tiene regiones donde el arreglo microscópico de los átomos o iones difiere del cristal perfecto. Entonces, hay defectos o imperfecciones en el cristal, y estos defectos pueden ser muy importantes para algunas de sus propiedades. Hay propiedades como la conductividad eléctrica, también conductividad térmica, y algunas propiedades mecánicas como la tensión de fluencia, la ductilidad, ¿sí? Que son muy sensibles a la estructura
y los defectos que haya en la estructura. Entonces, lo que nos interesa en esta clase es conocer más sobre estos defectos, conocer las propiedades de los defectos y también un poco cómo se producen estos defectos para poder avanzar en el entendimiento del comportamiento mecánico de los materiales y de la mayoría de las propiedades de transporte de los materiales. De las propiedades de transporte se refiere no solo a conductividad eléctrica o térmica, sino también transporte de masa, que involucra los procesos de difusión, que es el tema de la clase que viene. Bueno, entonces vamos a clasificar las imperfecciones cristalinas o defectos por su dimensión. Va a haber defectos puntuales, ¿sí?, que involucran un sitio de red, digamos. Defectos lineales que van a estar a lo largo de toda una línea, por eso son unidimensionales, estos son cero dimensionales, unidimensionales. Defectos superficiales que van a abarcar una superficie, o sea que van a tener 2 dimensiones, y defectos de volumen que van a tener 3 dimensiones. Entonces, vamos a empezar por los defectos puntuales. Los defectos puntuales, vamos a tener diferentes tipos de defectos puntuales que son, bueno, vacancia y autointersticiales. Una vacancia es un sitio de red que no está ocupado por el átomo que debería estar ahí, ¿sí? Y un autointersticial es un átomo del mismo elemento de la red general, ¿sí? Es el mismo elemento que se ubicó en un huequito intersticial. Tenemos que tener en cuenta que cuando se produce una vacancia o tenemos un autointersticial, ¿sí?, no solamente se ve afectado el sitio de red donde está ubicado el defecto, sino que todo alrededor también se ve afectado porque hay una relajación de los átomos alrededor, hay una deformación de la red alrededor del defecto que hace, bueno, que va a haber un campo de deformaciones, un campo de tensiones alrededor del defecto. En el caso de la vacancia, en general, digamos, lo que se tiene es que los átomos los átomos vecinos tienden a ocupar el lugar vacante. Bueno, si estamos en un cristal iónico, digamos, lo que teníamos anteriormente era un metal, por ejemplo. En cristales iónicos, que tenemos aniones y cationes, de diferentes radios en general, bueno, los cationes y los aniones, si se van a presentar, o sea, si va a haber vacancia o intersticiales de algún tipo, hay que tener en cuenta que el material en sí tiene que ser neutro, así que no se puede desbalancear la carga y se pueden presentar los siguientes tipos de defectos. Lo que se llama defecto Schottky, que es una vacancia de anión y vacancia de catión, ¿sí? Es un par vacancia-vacancia. Faltan los dos, falta un anión y un catión, de manera que el cristal siga siendo neutro. Y después está lo que se llama el defecto Frenkel, es que un catión va a cambiar, digamos, de posición a otro sitio intersticial, entonces queda una vacancia de catión con un catión intersticial. Eso sería, este es el defecto Schottky y este es el defecto Frenkel. Después, si tenemos átomos de otro elemento en una matriz, de un elemento diferente, vamos a hablar de impurezas. Las impurezas se pueden ubicar en sitios de red, como esta impureza que está ocupando un lugar vacante, digamos, o sustituyó al átomo de la red original, o se pueden ubicar en sitios intersticiales, como los que hemos visto en la clase pasada. En general, esto va a pasar cuando la impureza sea de un radio menor que los átomos de la red, y esto va a pasar cuando la impureza sea de más o menos el mismo tamaño que los átomos de la red. De nuevo acá, tenemos que tener en cuenta que va a haber una relajación de los vecinos alrededor de la impureza, porque, bueno, esta nunca va a ser del mismo tamaño que los átomos de la red, y esta nunca va a lograr meterse sin desplazar a los vecinos. Entonces, bueno, si tenemos la impureza sustitucional con un radio mayor que los átomos de la red, bueno, va a tender a desplazar a los vecinos hacia afuera, y si es de un radio menor va a desplazar a los vecinos hacia adentro. Se van a desplazar los vecinos hacia adentro. O sea, siempre los defectos estos crean un campo de deformación y un campo de tensiones. Bueno,
Antes de seguir hablando de los defectos, quiero presentar un poco el tema de las soluciones sólidas. Como en los sistemas líquidos, ¿sí? Una solución sólida va a ser una mezcla de dos, en este caso, elementos. En los sistemas líquidos tenemos dos sustancias, dos sustancias, digamos. Acá tenemos dos elementos y vamos a llamar al mayoritario, que va a ser la matriz esta, el elemento mayoritario lo vamos a llamar solvente, y las impurezas las vamos a llamar soluto. Uno a veces habla de impurezas y a veces habla de aleantes. Se las llama impurezas en general cuando son elementos no deseados en la matriz, ¿sí? O son en muy poquita cantidad, y se los llama aleantes cuando se los pone a propósito para cambiar alguna propiedad del material. Como sea, digamos, sean impurezas o aleantes, estas se pueden ubicar en los sitios de red o en sitios intersticiales, como acabo de definir para las impurezas sustitucionales o intersticiales. Bueno, entonces las soluciones sólidas las vamos a llamar sustitucionales cuando el soluto se ubica en sitios de red del solvente, y la vamos a llamar intersticiales cuando el soluto se ubica en sitios intersticiales del solvente, ¿sí? Para medir la cantidad que tenemos de impurezas o de aleantes, lo que vamos a hacer es, definir lo que son las concentraciones. Supongamos que tenemos dos tipos de elementos, A y B, ¿sí? Entonces, la concentración la podemos definir en porcentaje atómico o en porcentaje en peso. La concentración del elemento A en porcentaje atómico va a ser número de átomos de A sobre número de átomos total. Como estamos con solamente dos elementos, número de átomos de A más número de átomos de B es el número de átomos total, ¿sí? Esto mismo lo podríamos generalizar para más elementos, siempre teniendo acá como denominador el número de átomos total. Bueno, entonces la concentración en porciento atómico de A va a ser número de átomos de A sobre el número de átomos total por 100, porque estamos sacando un porcentaje. Bueno, la concentración de átomos B en porciento atómico va a ser el número de átomos de B sobre el número total por 100. Podemos definir también la concentración en peso. Esto es interesante, pero no es tan práctico esta manera de medir concentraciones, porque en general uno en el laboratorio lo que hace es pesar componentes. Entonces es más práctico tener una concentración en peso. La concentración en peso va a ser, en principio, digamos, la definimos como la concentración en peso de A en por ciento va a ser la masa de A sobre masa total por 100. Entonces la masa de A, acá la tengo escrita, la masa de A, ¿sí?, es número de átomos de A por el peso atómico de A sobre el número de Avogadro. Esto, peso atómico sobre el número de Avogadro, es, digamos, la masa de un átomo de A. Entonces, número de átomos de A por peso atómico sobre el número de Avogadro me da la masa total que tengo de A. Entonces, pongo masa de A sobre masa de A más masa de B, ¿sí?, y me queda esto que está acá, porque se me van a cancelar todos los números de Avogadro. Entonces esta formulita me representa la relación entre masa de A y masa total por 100. Esta formulita de acá es masa de B sobre masa total por 100. Bueno, y un detalle es que, acá estamos hablando de números de átomos, ¿sí?, número de átomos de A, número de átomos de B. Pero si trabajáramos con números de moles sería exactamente lo mismo, ¿sí?, porque por la relación que hay entre el número de átomos y número de moles es número de átomos sobre el número de Avogadro, y entonces se me simplifican todos los números de Avogadro en las formulitas, y me quedan exactamente
lo mismo, pero en vez de n grande lo podría hacer con n chiquito, ¿sí? Número de moles. Bueno, entonces, conociendo el porciento atómico, siempre puedo ir a porciento en peso, si conozco los pesos atómicos, y lo mismo, ¿no? Si conozco el porciento en peso, puedo ir al porciento atómico conociendo los pesos atómicos. Van a tener que hacer algún ejercicio de esos en el práctico. Esto, digamos, lo vamos a necesitar para, bueno, poder interpretar algunos gráficos que tenemos. Después, más adelante, vamos a volver sobre este tema de cómo expresar las concentraciones en otro tema. Bueno, entonces, acabo de definir cuáles eran, antes de ver lo de las concentraciones, cuáles eran los defectos puntuales, los habíamos clasificado, y ¿por qué son importantes los defectos puntuales? Bueno, porque intervienen los procesos de difusión en sólidos, ¿sí? Los procesos de difusión son los mecanismos que llevan a que los átomos se trasladen de un sitio a otro del cristal. ¿Se acuerdan que en el esquemita que teníamos del sólido, lo que teníamos eran átomos fijos en sus posiciones de equilibrio que solamente podían vibrar alrededor de sus posiciones? Entonces yo tengo un elemento en estado sólido, un material en estado sólido, y quiero mezclarlo con otro, me sería imposible que se mezclen porque los átomos no pueden cambiar de posición. Sin embargo, gracias a los defectos, se produce, digamos, se puede producir la difusión, y para eso voy a necesitar temperatura bastante alta, pero bueno, eso me permite que los átomos se muevan de un lugar a otro. Bueno, y esto es importante porque la mayoría de los cambios en las estructuras cristalinas ocurren por difusión, y estas estructuras, digamos, están muy relacionadas con las propiedades de los materiales, y por lo tanto, digamos, nos interesa estudiar los defectos, estudiar la difusión, porque todo influye sobre las propiedades de los materiales. Entonces, ¿cómo es un mecanismo posible de difusión? Supónganse que tenemos dos elementos sólidos, ¿sí? A y B, ¿sí? Son especies diferentes, están en contacto íntimo, digamos, y en una de las redes hay una vacancia. Entonces, con el aumento de la temperatura, estos átomos van a vibrar cada vez con mayor amplitud alrededor de sus posiciones de equilibrio, y va a haber cierta probabilidad de que un átomo vecino a la vacancia puede ocupar el lugar vacante, ¿sí? También puede ser que otro vecino a la vacancia ocupe el lugar vacante, pero bueno, supónganse que es este y ocupa el lugar vacante. Entonces, ¿qué pasó? La vacancia ahora la tengo acá. Entonces, otro átomo vecino va a ocupar el lugar vacante. Ahora la vacancia la tengo acá. Y este vecino resultó que ocupa la vacancia esta. Entonces, así se me van mezclando o difundiendo, ¿sí? Un elemento dentro de otro. Entonces, bueno, el hecho de que existen estas vacancias me permite que los átomos se trasladen de un lugar a otro. Otro mecanismo de difusión es el mecanismo de intersticiales. Es difusión por intersticiales, que un átomo que estaba en un sitio intersticial, bueno, por las vibraciones térmicas que hay en la red, ¿sí? Tiene cierta probabilidad de moverse a un sitio intersticial vecino, y por lo tanto así puede avanzar, digamos, en la estructura. Bueno, los defectos puntuales tienen la característica, a diferencia de los defectos que no son puntuales, lineales, superficiales y de volumen, de que siempre van a existir cuando un material, o sea, van a estar siempre en los materiales cuando la temperatura es diferente del cero absoluto. O sea, siempre van a estar a temperaturas diferentes del cero absoluto. Lo que nos va a interesar es saber qué cantidad va a haber para cada temperatura, y entonces vamos a tener una formulita que me relacione la concentración de defectos en función de la temperatura.
Lo que voy a explicar ahora es para el caso de las vacancias, que es el defecto puntual más común, sí, más fácil de generar, el más común, el más abundante. Lo que voy a hacer es contar cómo se llega a esta formulita que me da la concentración de vacancias en equilibrio térmico. O sea, para cada temperatura en equilibrio, o sea, yo dejo el material mucho tiempo a una determinada temperatura y después, si puedo contar las vacancias, digamos, voy a obtener esta concentración de vacancias en equilibrio. Entonces, lo que sigue es para llegar a esta formulita que vamos a verla después de la explicación. Bueno, en los materiales en servicio, en general van a estar en condiciones de, por ejemplo, presión atmosférica y una determinada temperatura. Y entonces, si queremos encontrar el equilibrio, el estado de equilibrio de ese material, lo que tenemos que hacer es analizar la energía de Gibbs, ¿sí? Entonces, la energía de Gibbs me va a decir cuál va a ser el estado de... O sea, si yo sé cómo varía la energía de Gibbs, puedo encontrar cuál es el equilibrio del material en determinadas condiciones de presión y temperatura constante. Si ustedes tuvieran el material aislado, ¿sí? O sea, sin que no puedan intercambiar ni volumen ni calor, tendrían que analizar sencillamente la energía mecánica, ¿sí? Pero en condiciones de presión y temperatura constantes tenemos que analizar la energía de Gibbs. Entonces, la energía de Gibbs es esta función termodinámica que está definida como entalpía menos temperatura por entropía. Yo espero que por lo menos la entropía, la entalpía, no les digo la energía de Gibbs, que probablemente no la hayan visto, pero entalpía y entropía espero que les suenen conocidas. Igual les voy a explicar un poquito ahora. Bueno, la entalpía es esta variable termodinámica que es energía interna más P por B, ¿sí? Entonces, la energía de Gibbs, en definitiva, me queda energía interna más P por B menos T, que es temperatura absoluta, por entropía. La energía interna es la suma de las energías cinética y potencial de todos los átomos en un cuerpo material o sistema, ¿sí? Entonces, la energía interna está dada por todas esas energías de enlace, todas esas energías de unión que tengo en el material, y la energía cinética debido a la temperatura. Bueno, la entalpía es la energía más P por B, y la entropía es una medida del desorden del sistema, ¿sí? Eso les debe sonar conocido. Entonces, cualquier cambio de las condiciones del sistema produce una variación de la energía de Gibbs. Si esa variación es negativa, la reacción va a ser espontánea, ¿sí? O sea, es como cuando analizan un sistema con energía potencial. Si baja la energía potencial, ¿sí? Quiere decir que el sistema va a ir hacia allá. Acá, si baja la energía de Gibbs, la reacción va a ser espontánea. Bueno, un detalle es que en los sólidos, como en general no hay mucha variación de volumen a presiones tipo atmosféricas, ¿sí? Este término de variación de volumen por presión es totalmente despreciable. Entonces, si tenemos una variación de la energía de Gibbs, la podemos escribir directamente como una variación de energía interna menos temperatura por variación de entropía, ¿sí? Como la temperatura es constante, la variación de este término T por S es T por delta ds. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es cómo analizamos esta variación de energía de Gibbs respecto de cuando tenemos un cristal perfecto y un cristal con vacancias. O sea, esta variación va a ser debida a la introducción de una determinada cantidad de vacancias. Y después lo que vamos a ver es, bueno, qué número de vacancias tengo que tener para que esta variación sea mínima. Entonces, cuando introducimos vacancias en el cristal, si hacemos un balance de enlaces, ¿no? Porque yo decía, la energía interna tiene que ver con todos los enlaces, todas esas energías de unión que hay entre los átomos, bueno, y la energía cinética, ¿no? Entonces, cada átomo que esté enlazado me va a aportar a esa energía interna,
me va a bajar esa energía interna, porque recuerden que todas esas energías son negativas, y cuando yo no tengo el átomo tan enlazado como en la red perfecta, voy a tener un aumento de esa energía interna. Entonces, en el caso de las vacancias, cada una de las vacancias me va a entregar, o sea, me va a aumentar la energía, una energía que se llama energía de formación de vacancias. ¿Qué es esa energía de formación de vacancias? Bueno, yo tengo, imagínense acá esta situación, ¿no? Acá están pintados de distinto color estos átomos, pero bueno, son todos átomos que están en este cristal y bueno, hay unos que están cerca de la superficie, ¿sí? Para crear una vacancia, lo que uno puede pensar que el modelito es como uno no puede ni crear ni eliminar espontáneamente los átomos, ¿sí? Bueno, si uno crea una vacancia, uno piensa que el átomo se fue a la superficie. Entonces, ¿cómo sería ese proceso? Acá tenemos esta situación, este átomo se me va a la superficie. Entonces, este átomo está enlazado con estos, ¿sí? Y se me va a la superficie y me queda enlazado con estos. Bueno, también estaba enlazado con este, pero vamos a contar como que este enlace es de este, ¿sí? Si no lo estamos contando dos veces, por eso. Este átomo está enlazado con este y este, ¿sí? Y lo que va a hacer finalmente es cuando tiene lugar acá arriba, ¿sí? Se va a quedar ahí. Entonces, acá lo que tenemos pensando entre esta situación y esta situación, ¿sí? Tenemos un cristal, ¿sí? Que bueno, tenía cierta cantidad de átomos en la superficie, ahora tiene uno más en la superficie, y en este caso tenemos una vacancia formada. Entonces, si hacemos el balance de enlaces, ¿sí? Este que está pintadito de azul, ¿sí? Al principio tenía 4, pero ahora tiene 2 enlaces. Entonces, y este se quedó igual, digamos. Se quedó con 2 enlaces y el rojito se quedó con 2 enlaces y el azul, que tenía 4 enlaces, ahora tiene 2 enlaces. Entonces, esta situación es más energética que tener el cristal perfecto, porque perdí 2 enlaces y cada enlace me aportaba energía negativa de unión. Bueno, en definitiva, esta situación es más energética que el cristal perfecto y por lo tanto la introducción de una vacancia en el cristal me va a contribuir a la energía interna con una energía de formación de vacancia positiva. Entonces, la variación de energía libre respecto al cristal perfecto va a ser el número de vacancias por la energía de formación de cada una de esas vacancias menos T por la variación de entropía por el hecho de tener las vacancias. Entonces, este término va a ser positivo y, digamos, siempre va a desfavorecer a la energía libre, ¿no? Que yo quiero minimizar la energía libre de Gibbs para tener el equilibrio. Bueno, si represento cómo va aumentando la energía con el número de vacancias, pues me queda esta línea recta, ¿sí? Esta energía de formación de vacancias es aproximadamente, ¿sí? En general es un poco menos, pero es la mitad de la energía de cohesión, es de ese orden de magnitud, ¿sí? O sea, acá tenía 4 enlaces y me quedé con el balance de 2 en este modelito, en un cristal real que tengo 2 enlaces con los primeros vecinos. Bueno, me quedaría con la mitad de los enlaces y entonces por eso me queda más o menos la energía de cohesión sobre 2. Bueno, ¿qué pasa con la entropía? La entropía es una medida del desorden. La entropía, termodinámicamente, está relacionada al concepto de desorden. Si aumenta el número de configuraciones posibles en que puedan ubicarse las vacancias, va a aumentar la entropía. O sea, la entropía es una medida del número de configuraciones posibles que tienen la misma energía. Entonces, en un cristal perfecto, bueno, no tengo ningún desorden. En un cristal con una vacancia, esta vacancia yo podría haber elegido ponerla acá, o acá, o acá, o en cualquiera de estos sitios, ¿sí? Y todo me va a dar la misma energía del cristal.
Entonces, bueno, tengo muchas más configuraciones posibles para ubicar una vacancia que acá que no tengo ninguna posibilidad de nada. Si tengo más vacancias, el número de configuraciones posibles me aumenta un montón. Porque la primera vacancia la puedo poner acá o en cualquiera de los otros sitios. La segunda vacancia la puedo poner acá o en cualquiera de los otros sitios, bueno, que ya no esté ocupado por la vacancia. La tercera vacancia la puedo poner acá o en cualquiera de los otros, etcétera, etcétera. Entonces aumenta mucho el número de configuraciones posibles y por lo tanto aumenta mucho la entropía del sistema. Entonces el delta G, ¿sí?, era número de vacancias por la energía de formación menos T por delta S. Esto se puede calcular analíticamente en función del número de vacancias, cómo varía este delta S. ¿Sí? No lo voy a hacer, pero bueno, hay libros de metalurgia física donde está hecho y no es complicado. Pero bueno, lo que tenemos acá es la representación gráfica de cómo varía el delta S multiplicado por la temperatura, a una temperatura fija, ¿sí?, con el número de vacancias. Entonces el término menos T por delta S tiene más o menos esta forma. Es mucho más negativo cuando aumenta el número de vacancias, ¿sí? Se va haciendo cada vez más negativo cuando aumenta el número de vacancias. Entonces, ¿qué pasa si sumamos? O sea, tenemos dos contribuciones en la energía de Gibbs, esta positiva y esta negativa. ¿Qué pasa cuando sumamos? Cuando sumamos las dos curvas, me queda esta curva de energía de Gibbs. Esta es la energía de Gibbs del cristal con vacancias respecto del cristal sin vacancias, ¿sí?, lo que habíamos llamado delta G. Bueno, y esta energía resulta que tiene un mínimo, ¿sí? Y tiene un mínimo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que para este número de vacancias, ¿sí?, el sistema va a estar en equilibrio. Porque si me voy a un número mayor, ¿sí?, el sistema puede bajar su energía de Gibbs disminuyendo las vacancias, y si me voy para acá, el sistema puede bajar su energía de Gibbs aumentando las vacancias. Y el equilibrio termodinámico va a estar dado por el mínimo de la energía de Gibbs, que es en este punto. Entonces, con este número de vacancias yo logro el mínimo de la energía de Gibbs. Si yo aumento la temperatura, este término casi no varía, ¿sí?, y el de acá, la entropía, digamos, la entropía no es que no varía, pero sí varía la magnitud del término entrópico, porque está multiplicado por la temperatura. Entonces, si aumento la temperatura, esto se me va a hacer más negativo. Entonces, ahora fíjense la curva roja, ¿sí?, que tiene un término más negativo. Entonces, cuando hago la suma, lo que tengo es que el mínimo se desplaza hacia la derecha, hacia un número mayor de vacancias. Entonces estoy llegando así gráficamente a la conclusión de que a medida que aumenta la temperatura, el número de vacancias va a ser mayor. Entonces el número de vacancias va a aumentar cuando aumente la temperatura. Bueno, ¿cómo es la formulita del número de vacancias con la temperatura? Bueno, esto es muy parecido a lo que puse al principio. Esta es la que puse al principio. Ya vamos a llegar ahí. Esta formulita se deduce, bueno, si uno escribe formalmente cómo es la entropía en función del número de vacancias y hace la derivada de la energía de Gibbs, ¿sí?, respecto del número de vacancias, bueno, se llega a esto, ¿sí? Esta formulita, ¿qué me dice? Me dice que el número de vacancias sobre el número de sitios o número de átomos del cristal, ¿sí?, porque siempre el número de vacancias va a ser muy chiquito con respecto al número de átomos, ¿sí? Entonces no importa si es número de átomos o número de sitios originales, esto, digamos, va a ser la concentración de vacancias. Número de vacancias sobre número de átomos de referencia. Esto va a ser igual a la exponencial de menos, esto se llama energía de formación o calor de formación, ¿sí?, de
un mol de vacancias. Es el calor de formación de las vacancias, es la energía de formación de un mol de vacancias sobre la constante de los gases y la temperatura absoluta. Bueno, entonces, otra manera de expresar la concentración de vacancias, ¿sí? Que es equivalente a esta formulita, digamos, es equivalente a esta formulita que les había dado al principio, ¿sí? Y lo que tenemos acá es energía de formación de vacancias sobre la constante de Boltzmann y la temperatura absoluta, en vez de el calor de formación de las vacancias o energía de formación de un mol de vacancias por, y acá abajo la constante de los gases, ¿sí? Eso es porque, bueno, la relación entre R y K de Boltzmann es justamente un número de Avogadro y la energía de formación es el calor de formación sobre el número de Avogadro, ¿sí? Así que esta formulita es absolutamente equivalente a esta formulita. Bueno, y veamos cómo varía la concentración de vacancias con la temperatura. El cobre, por ejemplo, funde a 1085 grados centígrados, o sea que 1000 grados es una temperatura alta, ¿sí? Por supuesto estamos en estado sólido, pero es una temperatura alta. Y bueno, 300 grados es una temperatura por encima del ambiente. Tengan en cuenta que bueno, la temperatura que va acá es la temperatura absoluta. Esto está dado en grados centígrados. La energía de formación de una vacancia en cobre es de 1.28 electronvolts. Eso es una energía de formación de vacancias normal, digamos, en los metales. Entonces, si estamos a 300 grados, la concentración de vacancias en equilibrio es 5 por 10 a la menos 12. Eso quiere decir que tengo 5 vacancias sobre 10 a la 12 átomos. Es un montón. Un montón de átomos en los que tengo solamente 5 vacancias, ¿no? O sea, la concentración de vacancias es muy, muy chiquitita, ¿no? A eso me refiero. Si estoy a 500 grados, ¿sí? Tengo 4 vacancias sobre 10 a la 9 átomos. Si estoy a 800 grados, tengo 9 vacancias sobre 10 a la 7 átomos. Y acá tengo, a 1000 grados, tengo 8 vacancias sobre 1.000.000 de átomos. Así que bueno, como ven, la concentración de vacancias en equilibrio es chiquitita. Pueden encontrar concentraciones un poco más grandes que esto acerca de la temperatura de fusión de los metales, pero no mucho más grandes, ¿no? O sea, 10 a la menos 3 ya no creo que encuentren. Ya digamos ahí el metal directamente se funde. O sea, en general tenemos hasta 10 a la menos 4 como concentración de vacancias en equilibrio. Bueno, entonces acá termino con la descripción de defectos puntuales. En el siguiente video ya empiezo con los defectos lineales. Adiós.